Clemente de Alejandría. Muy distintos son los intereses y la teología de Clemente de Alejandría. Al parecer, Clemente era natural de Atenas, la ciudad que durante siglos había sido famosa por sus filósofos. Sus padres eran paganos, pero el joven Clemente se convirtió, de algún modo que desconocemos, y se lanzó entonces en búsqueda de quien pudiese enseñarle más acerca del cristianismo. Tras viajar por buena parte del Mediterráneo, encontró en Alejandría un maestro que le satisfizo. Este maestro era Panteno, de quien es poco lo que sabemos, pero en todo caso Clemente permaneció en Alejandría y sucedió a Panteno a la muerte de su maestro. En el año 202, a causa de la persecución de Septimio Severo, Clemente se vio obligado a abandonar Alejandría y anduvo por varias regiones del Mediterráneo oriental, particularmente Siria y Asia Menor, hasta su muerte, que tuvo lugar alrededor del año 215. Alejandría, donde Clemente recibió su formación teológica y donde primero ejerció su magisterio, era el centro donde se daba cita a todas las diversas doctrinas que circulaban en esa época, y era también, por tanto, el centro de la fiebre sincretista que hemos mencionado en repetidas ocasiones. Acerca de esto tenemos un testimonio interesantísimo en lo que el emperador Adriano le escribe a su cuñado, el cónsul Serviano, acerca del Egipto, cuya capital era Alejandría. Queridísimo Serviano, el Egipto que tanto me alabas me parece ser ligero, vacilante y mariposeador, entre los rumores de cada momento. Los que adoran a Serapis son cristianos, y los que se dan el título de obispos de Cristo son devotos de Serapis. No hay jefe de la sinagoga de los judíos, ni samaritano, ni presbítero cristiano, que no sea también numerólogo, adivino y saltimbanqui. Son gentes altamente sediciosa, vana e injuriosa, y su ciudad es opulenta, rica, fecunda. En ella nadie está ocioso, unos soplan vidrio, otros fabrican papel, y todos parecen ser tejedores de lino o tener algún oficio. Tienen trabajos los gotosos, los mutilados, los ciegos y hasta los inválidos. El único Dios de todos ellos es el dinero, a quien adoran los cristianos, los judíos y toda clase de gente. Por el resto de la carta de Adriano sabemos que estaba enojado con los alejandrinos y por ello todo lo que había visto en aquella ciudad le parecía mal, hasta el hecho de que todos estuvieran ocupados le daba ocasión para criticar la vida de los alejandrinos. Pero aún descontando la mala voluntad del emperador, esta carta nos da la impresión de una ciudad rica, una gran actividad comercial e intelectual en la que por tanto se mezclaba y confundían toda suerte de doctrinas. Por otra parte, Adriano no menciona las verdaderas glorias de Alejandría. Además de su faro, que era una de las 7 maravillas de la antigüedad, Alejandría contaba con su famosísima biblioteca y con su museo o templo de las musas, es decir, algo así como una universidad. Allí se daban cita los más distinguidos pensadores del momento y por tanto Alejandría era conocida en todo el imperio como el centro de la vida intelectual del Mediterráneo. Fue en esa ciudad que Clemente halló a Panteno y formó su teología. Por tanto, no ha de extrañarnos el que su propio pensamiento muestre notables afinidades hacia el pensamiento filosófico de su época. Además, Clemente no fue pastor como Ireneo, sino maestro, y maestro de intelectuales. Por tanto, lo que él buscó no es tanto exponer la fe tradicional de la Iglesia, ni guiar a todo el rebaño de tal modo que evite caer en las redes de las herejías, sino más bien ayudar a quienes buscan las verdades más profundas y convencer a los intelectuales paganos de que el cristianismo no es después de todo la religión absurda que sus enemigos pretenden. En su exhortación a los paganos, Clemente da muestra de su método teológico al apelar a Platón y otros filósofos. Busco conocer a Dios y no solo las obras de Dios. ¿Quién me ayudará en mi búsqueda? ¿Cómo entonces, oh Platón, ha de buscarse a Dios? El propósito de Clemente en este pasaje es mostrarles a sus lectores paganos que buena parte de las doctrinas cristianas encuentra apoyo en las enseñanzas de Platón. De ese modo los paganos podrían acercarse al cristianismo sin creer que se trata, como decían muchos, de una religión de gentes ignorantes y supersticiosas. Pero la razón por la que Clemente apela a Platón no es solo la conveniencia del argumento. Clemente está convencido de que la verdad
es una sola y que por tanto cualquier verdad que Platón haya conocido no puede ser distinta de la verdad que se ha revelado en Jesucristo y en las Escrituras. Según él, la filosofía les ha sido dada a los griegos de igual modo que la ley les ha sido dada a los judíos, y tanto la filosofía como la ley tienen el propósito de llevar a la verdad última que nos ha sido revelada en Jesucristo. Los filósofos son a los griegos lo que los profetas fueron a los judíos. Con los judíos Dios ha establecido el pacto de la ley y con los griegos el de la filosofía. ¿Cómo entonces hemos de coordinar lo que nos dicen los filósofos con lo que nos dicen las Escrituras? A simple vista parece haber una enorme distancia entre ambos, pero según Clemente, un estudio cuidadoso de las Escrituras nos llevará a las mismas verdades que los filósofos enseñaron. Esto se debe a que todas las Escrituras están escritas en alegorías o, como dice Clemente, en parábolas. El texto sagrado tiene siempre más de un sentido. El sentido literal no ha de despreciarse, pero quien se quede en él es como el niño que se contenta con beber leche y nunca llega a ser adulto. Más allá del sentido literal se encuentran otros sentidos que el verdadero sabio ha de descubrir. La relación entre la fe y la razón es muy estrecha, pues una no puede funcionar sin la otra. La razón siempre construye sus argumentos sobre la base de ciertos principios que ella misma no puede demostrar, pero que acepta por fe. Para el sabio, la fe ha de ser entonces el primer principio, el punto de partida sobre el cual la razón ha de construir sus edificios. Pero el cristiano que se quede en la fe, al igual que el que no va más allá del sentido literal de las Escrituras, es como el niño de leche que no puede crecer por falta de alimento sólido. Frente a tales personas que se contentan con los rudimentos de la fe, se encuentra el sabio o, como dice Clemente, el verdadero gnóstico. El sabio va más allá del sentido literal de las Escrituras y de los rudimentos de la fe. El propio Clemente concibe entonces su propia tarea, no como la del pastor que guía la grey, sino como la del verdadero gnóstico que dirige a otros de iguales inclinaciones. Naturalmente esto tiende a producir una teología de tipo elitista y Clemente ha sido criticado frecuentemente por esa tendencia en su pensamiento. En cuanto al contenido mismo de la teología de Clemente, hemos de decir poco. Aunque él piensa estar sencillamente interpretando las Escrituras, su exégesis alegórica le hace posible encontrar en ellas ideas y doctrinas que vienen más bien de la tradición platónica. Dios es el uno inefable, acerca del cual es imposible decir cosa alguna en sentido recto. Todo lo que podemos decir de Dios consiste en negarle todo límite. Lo demás es lenguaje metafórico que nos resulta útil porque no tenemos otro, pero que sin embargo no describe a Dios. Este uno inefable se nos da a conocer en el Verbo que les reveló a los filósofos y a los profetas toda la verdad que supieron y que últimamente se ha encarnado en Jesucristo. En todo esto Clemente sigue a Justino y en cierta medida al filósofo judío alejandrino Filón, a quien nos hemos referido anteriormente, pero su énfasis en la encarnación del Verbo hace que su teología sea cristocéntrica. Por otra parte, la importancia de Clemente no está en lo que haya dicho sobre tal o cual doctrina, sino en el modo en que su pensamiento es característico de todo un ambiente y tradición que se forjaron en la ciudad de Alejandría y que sería de gran importancia para el curso posterior de la teología. Más adelante, en este capítulo, al tratar acerca de Orígenes, veremos el contenido de esta teología en toda su madurez y por tanto no es necesario que nos detengamos aquí a exponerlo. Baste decir que se trata de un tipo de teología cuya preocupación fundamental consiste en construir puentes entre la fe cristiana y la cultura que la rodea. Es una teología construida más para la gente culta que para las masas.